El trabajo que tengo a continuación se centra fundamentalmente en la advertencia del problema estructural que va a heredar la República. Yo lo concentro en el caso de Venezuela, pero sin duda no es extraño al resto de Hispanoamérica. Básicamente, el país, luego de la guerra, aquí tenemos una cita del historiador Elías Pino Iturrieta muy elocuente en que caracteriza precisamente que se trata de un desastre, ¿no? Efecto de todo esto, la base material de la República va a ser precisamente la ruina del orden anterior, pero también es una ruina material, es una ruina económica y sin duda también una sociedad estremecida por la transformación. Queda entonces la República en un limbo muy importante, sobre todo desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista de fondos, que se van a articular catastróficamente sobre aspectos que determinan la vida cotidiana. Es la primera vez en la historia que este Estado, que no existe además antes del proceso de independencia, se va a hacer cargo de lo que antes estaba a cargo de un orden diferente, de una administración diferente. Por ejemplo, el caso de los enterramientos en los cementerios, las estadísticas, es decir, los registros de población y de comportamiento de la población, así como aspectos que tenían que ver con la salubridad, estaban en manos de la Iglesia. Y esto suponía además un financiamiento y un presupuesto ya preestablecido que en la formación republicana no existe. Una vez que se funda la República, esto queda, como muchísimas otras cosas, sin presupuesto. De manera que el financiamiento de todo esto va a ser un problema sistemático, presente, durante todo el proceso de conformación republicana. Estos fondos que el Estado no tiene, tampoco tiene cómo producirlos, ¿no? Estamos hablando de estados quebrados que surgen además a partir de deudas que contraen ya desde el propio momento de la guerra y deudas que van a arrastrar incluso hasta el siglo siguiente. Tampoco la Iglesia tiene fondos porque ya no cuenta con el soporte que podría tener a través del orden monárquico y que la República también sustrae el financiamiento de los rituales y también de todas sus funciones, ¿no? Esto genera además un vacío administrativo que se va a ver representado en muchísimas cosas, algunas de ellas que repasaremos acá, que como digo afectan e impactan la vida cotidiana. Por ejemplo, el caso del registro poblacional. Históricamente en manos de la Iglesia, en el caso de Caracas está determinado por el sínodo del siglo XVII, en 1687, y sin embargo va a empezar a ejecutarse a partir de 1750, de manera desordenada, de forma irregular, que tampoco totaliza, en el caso de los padrones, hasta que llegan las matrículas a finales del siglo XVIII. Son dos cosas diferentes, a veces las mencionamos como igual, pero funcionan diferente, ¿no? Esto va a incorporar progresivamente algunos aspectos de diferenciación de población que nos pueden dar datos, ¿sí? Pero sin duda esta regularidad que estaría en manos de la Iglesia va a ser impactada en el proceso de independencia y en adelante también va a ser disminuida. De allí que la interrupción abrupta que representa la Iglesia también va a tener un cese en esos registros, genera un vacío de información y dentro de lo que para la República es muy importante, que es la fundación de estadísticas, que desde los primeros años de existencia va a demandar, no va a tener cómo hacerlo, sino hasta que tan tarde como en 1873 se realiza el primer censo formal. En el medio, entre 1810-11 hasta esa época, los registros poblacionales van a depender de lo que la Iglesia le alcance al Estado, a demanda del Estado inclusive, y además también con problemas puntuales, porque los registros parroquiales también estaban fallando. Por otro lado, el problema de los cementerios, ¿sí? Caracas no cumple, como casi todas las ciudades, la orden que indica sepultar fuera de las iglesias a partir de 1789. Este problema, además, tiene que ver con un problema estructural de los enterramientos en la ciudad, que ya colapsaban a finales del siglo XVIII y que presentaron problemas severos
para el tratamiento de los cadáveres. El decreto, además, de 1789, va a ser ratificado por el Ejército Expedicionario de Tierra Firme en 1818, por la propia Municipalidad de Caracas en el 21, por el Arzobispo en el 22 y hasta por Bolívar en el 27, lo cual significa que nunca se cumplió, ¿no? Básicamente porque nadie quería ser enterrado fuera de las iglesias, sobre todo, ¿no? Sin embargo, la prohibición de alguna forma disminuyó el enterramiento en las iglesias, no lo impidió del todo, y se fundaron hubo 2 intentos de fundación de cementerios públicos que también fueron fallidos, pero que pensemos en que los cadáveres de la ciudad, que antes estaban distribuidos sobre 7 cementerios regularmente, ahora van a estar inhabilitados y solamente un cementerio público va a ser el que va a recoger todo. Ya esto significa un colapso, ¿no? Frente a la reducción de 7 a 1, es un colapso. Hasta 1875 no habrá un cementerio público que pueda recoger dignamente los cadáveres en la ciudad de Caracas. Otro aspecto, el problema de la salubridad, determinado fundamentalmente por la basura, a partir de que el comportamiento ciudadano nunca fue ejemplar. Más allá de que se determinaba, del mismo modo que decía Ana María con relación a Costa Rica, que Caracas era una primavera permanente, sin embargo la ciudad era un basurero. No hubo manera de poder controlar el comportamiento caraqueño con relación a la contribución de la contaminación de la basura y también, sobre todo, del agua, ¿no? Ya se decía a principios del siglo XIX que el agua que bebía Caracas estaba contaminada, pero además también el problema del comportamiento de la gente con relación a la basura. Aquí tenemos algunas citas que no vamos a leer, pero, por ejemplo, acequias que existen desde el siglo XVII y que no han sido transformadas. No habrá cañerías de hierro hasta el siglo XX, por ejemplo. El problema del comportamiento de la gente donde bañan las bestias en la toma de agua, bañan los niños, ¿no? Pero esto además, por eso les pongo los años, es consecutivo. La misma protesta, el mismo reclamo se va a repetir durante todo el siglo XIX y especialmente en este periodo al que estamos prestando atención. Por ejemplo, el caso de los mataderos, ¿no? Es terrible, porque además el matadero está dentro de la ciudad y que representa un foco de contaminación y de basura terrible, ¿no? Inclusive, no solamente como espacio que produce esta inmundicia, sino como animales que entran permanentemente a hacer festín con lo que queda. Lo mismo pasaba con los cadáveres, como sabemos, ¿no? Bien, entonces, en este contexto, desde luego, las epidemias que producen muertes masivas van a estar evidenciando estos problemas, ¿no? En 1852 hubo una epidemia de sarampión y tosferina terrible que en 3 meses prácticamente mató el 4% de la población, sobre todo niños, ¿no? Esto condujo a que aquel único cementerio que existía fuese clausurado porque ya no había manera de enterrar. No olvidemos que el enterramiento hasta el cementerio moderno es 1 metro, ¿sí? Y apisonado. En este contexto, imaginen ustedes lo que significaría un cementerio que ya no daba abasto. También la renovación de las sepulturas, que se llama rasgar las sepulturas, era retirar el cadáver para poner otro allí mismo, ¿no? El otro era reducido, mandar un osario. Esto no funcionaba. Además, tampoco funcionaba el registro, que era fundamental para saber qué estaba pasando con los enfermos y con los muertos, ¿no? Las ordenanzas, además, de aseo urbano en ese contexto continuaban solicitando que el comportamiento al respecto fuese un poco más correcto, ¿no? Evitar basureros, que no se queme la basura, no arrojar basura en las acequias, lo cual se hacía porque las acequias pasaban por las puertas de las casas y se echaba la basura allí mismo, ¿no? No echar animales muertos en las tomas de agua, ¿sí? Y, por supuesto, no bañarlos, ¿no? Mientras esto estaba pasando, decíamos, el vacío también incluía no tener registros de los entierros, y por lo tanto todo esto va a ser caótico, ¿no? En el 1855 llega el cólera, ¿no? El mismo cólera que impactó en otros lugares del Caribe, llega en el 55. Sobre esas condiciones materiales de la ciudad, que además también
cuentan con esa agua contaminada por completo. No hubo manera de llevar registros, no hay médicos, los hospitales no tienen recursos y, por supuesto, se abrieron fosas comunes como en muchos sitios, ¿no? Esto condujo a que se construyeran 2 cementerios privados tan temprano como en 1855, que luego van a ser clausurados, pero por lo menos hubo una iniciativa privada, capitalismo temprano del siglo XIX. La zanja de los coléricos, además, estaba muy cerca de esos nuevos cementerios, por lo tanto había confusión inclusive a la hora de enterrar. Nadie lapidaba, solo enterraba, ¿no? En el caso de la fosa común se echaba cal, pero además también escaseaba la cal al respecto. La situación en la fosa común era realmente caótica, como igualmente en los cementerios privados, ¿no? Eso es una foto de las ruinas de uno de los cementerios que se construyó en la época y un plano de Caracas en donde están los cementerios que funcionaron antes y la flecha amarilla indica el único que había para ese momento. Bien, entonces, en este contexto, pues, la República va a tropezar con las responsabilidades que durante siglos estaban en manos de las iglesias, incluso financiadas, ¿no? No hay fondos para atender esto, más allá de que se asume como una responsabilidad pública, pero al mismo tiempo la iglesia tampoco tiene fondos, ¿no? De manera que al dejar de financiar la vida religiosa, también deja de financiarse esas funciones. Se repara, se entiende que el problema está aquí, pero nunca pudo prevenirse, ¿no? Y no existe dentro del presupuesto del Estado una prioridad para atender este tipo de cosas hasta muchas décadas después. Entonces, aunque hubo decisiones importantes a partir de la década de 1870, esto no hallará una solución hasta la segunda mitad del siglo XX. Por eso hablamos de un problema estructural de larga duración que es la base, como decíamos, material sobre la cual se funda la República, ¿no? Representa todo esto, desde luego, en ese contexto, un impacto en la vida cotidiana y una forma a través de la cual la sociedad va a padecer esta transformación en todos sus aspectos, ¿no? Entendemos, además, que esto afecta aspectos fundamentales como la gestión de la salud, de la muerte o la forma de registrar todo esto, pero al mismo tiempo podemos entender que la República es un decreto que no corresponde a una existencia previa y que la construcción significa un problema del tamaño de cada nación, ¿no? Que va a tener muchas décadas y en este caso yo creo más de un siglo en resolverse. Resguardar entonces el orden público fue un problema que tardó generaciones, ¿sí?, para poder construir una vida cotidiana regular. Entonces, pienso que ese largo limbo, para leer aquí lo que escribí, al que fue a dar la sociedad con el advenimiento de la República, evidencia el dramático cambio entre el orden colonial y el Estado liberal. Es testimonio de la transformación hacia la secularización de la administración pública, asunto que solo se va a lograr por imposiciones y decretos, pero que va a tardar muchas décadas en constituirse como una realidad. Y con esto, pues, muchas gracias.